Puede ser que los tiempos, si voy a cortar información no me gusta mucho, veríamos al otro Eric que vamos a ver el día de hoy la próxima semana. Acuérdense que estamos con la parte fuerte de las teorías psicoanalíticas y hoy terminaríamos con dos Eric, Erik Erikson y Erich Fromm. Espero que nos dé tiempo como tal, y si no, subo la presentación completa con ambos autores y solamente retomo la siguiente sesión. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Si ustedes ven que alguien está, como le llaman, en fila y no le estoy dando acceso, abran micrófono y me avisan para poderle dar acceso, porque ya en este momento la pantalla se hace un poquito más pequeña. Bueno, hoy en nuestras teorías hay un personaje que en lo particular, estos dos que vamos a ver hoy, o uno hoy, la próxima semana, me encantan, no porque los otros no, ¿verdad? Pero vamos, hay un paso, hay un sentido que se le da a la forma de revisar la personalidad de los sujetos. Entonces, no es preferencia, pero también vienen otros que me gusten. No porque yo diga que me llama la atención, no me gusta, digan ustedes, ay, no, es el preferido y le va a dar más tiempo. No, para nada. Simplemente les comento que este cambio que vamos a empezar a ver desde lo que es la personalidad analizada por estos autores, se me hace un avance, una perspectiva diferente de lo que hemos trabajado. Bueno, hoy vamos a, la idea principal es revisar los postulados propuestos por Erik Erikson y Erich Fromm con respecto a la personalidad. Les digo, si ya veo que el tiempo va avanzando y voy a cortar con Erich Fromm, prefiero yo hacer una síntesis la próxima semana de Fromm y no dejarlo aparte. Es muy interesante también su trabajo. Miren, de Erik Erikson, bueno, se le conoce dentro de sus aportaciones como da él el modelo ego social o la llamada psicología del yo. Su trabajo lo realizó en un tiempo de madurez, plenitud. Él nace en 1902 y muere en 1994. Quiero decirles que Erik Erikson estuvo viviendo algunos años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aquí en México. Entonces, dio varias ponencias, dio mucha aportación a los ámbitos de observación que hizo en algunas partes, áreas específicas de nuestro país. Entonces, esto quizá no todos lo saben, pero es un punto interesante para nosotros como mexicanos. Por ejemplo, les puedo decir que él nace en Frankfurt, Alemania. Es uno de los psicólogos que tuvo la oportunidad de conocer a Anna Freud. Trabajó en la Universidad de Harvard y su centro principal de estudio de análisis es la influencia de la cultura y la sociedad en relación o con relación al desarrollo del niño. O sea, cómo estos factores externos de las culturas, de la sociedad, tienen que ver con nuestro desarrollo. Les dejé también por aquí una biografía mucho más extensa de él. La voy a presentar, pero muy brevemente. Si a alguien le interesa analizar otros puntos, pues los invito a revisarlo con más detenimiento. Y lo que a mí me llama la atención, ¿no? Son algunas frases de él, por ejemplo, que bueno, esta con la que se presenta, sin más, ¿no? Dice, la duda es hermana de la vergüenza. Entonces, él pues, proponía, ¿no? Siempre generarnos preguntas, estarnos cuestionando, que era muy importante. Es muy conocido por la clasificación de las etapas de psicología del desarrollo. Es creo que donde más lo ubicamos. Sin embargo, hizo muchos otros estudios y
la influencia que él analiza en el caso de en el desarrollo del niño, para las áreas como la mía, que es la educativa, pues nos dejó muchas tareas muy interesantes para observar y para comprobar y trabajar colaborativamente con los psicólogos, ¿no? Fíjense que él se casó con Joan, se llama así Joan Erickson, y tuvo 4 hijos. Su nombre completo fue Erik Homburger Erickson. Y aquí presentamos, ¿no? Aquí pueden escuchar la voz de Erik Erickson. Ahí lo voy a poner. I'm boasting or I'm apologizing when I say I came to psychoanalysis really from art. Que dentro de la historia, el trabajo de varios psicólogos, de varios teóricos, pues no de todos tenemos la fortuna, ¿no? De tener este testimonio. Yo los invito a leer esta parte de la biografía. Erik Erickson nació en junio de 1902 en Frankfurt, Alemania. Habla sobre su familia, por qué le interesó los estudios del psicoanálisis infantil, sobre todo en la tendencia, ¿no? De conocer a Anna Freud, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante. Y él estudió en el Instituto Psicoanalítico de Viena. Se especializó justamente en psicoanálisis infantil. Pero en 1933, y esto es importante comentárselos, emigró a Estados Unidos. Y le interesó a partir de este traslado la influencia de la cultura y la sociedad en el desarrollo de los pequeños, y fue muy destacado por las contribuciones que hizo al desarrollo de la identidad. Habló de infancia, bueno, la teoría que es la que voy a revisar aquí. Se casó en varias ocasiones, por eso tiene varios hijos, pero hasta el día de hoy no todos se interesaron por su profesión, ¿no? En ese punto es interesante. Fallece en 1994 y tiene varias obras. Estas obras, de algunas de estas obras es donde voy a estar compartiendo la información del día de hoy. Entonces, ustedes pueden tener en este caso acercamiento a su biografía, a sus biografías. Revisen esta parte de familia, revisen cómo se dio su interacción con su padre y con su madre, con su padre biológico, con su madre y luego con el esposo de su madre. Cómo es este desarrollo que tiene en la infancia. Es muy interesante también conocer, por eso los invito a leer la biografía de nuestros autores, porque en algunos casos, como en el caso de él, el desarrollo y la plenitud de sus obras tuvo que ver mucho con las vivencias que tuvo en la infancia. Y ahora sí, pues voy a compartirles la presentación. Aquí voy. Y voy a abrir. ¿Cuáles son los principales postulados de su teoría? Fíjense que él mencionaba que el desarrollo humano depende sobre todo de 3 procesos de organización que para él deben ser complementarios. Él hablaba de un desarrollo sano que implica la integración de estos 3 elementos de una manera organizada y planificada. Esto, si se lleva a cabo así, dice Erik, que va a ser posible que nos adaptemos con mayor facilidad al entorno y a sus normas. Que hoy en día, nosotros que vivimos en este siglo XXI, creo que es lo que hemos encontrado, que escuchamos en las noticias, que tenemos vivencias, ¿no? Hay una desadaptación a las normas. Pareciera, y se hacen muchísimas bromas, que la norma, la ley se hace para saltarla, ¿no? Entonces vamos a entender un poco por qué menciona este autor acerca de esta relación que deben de tener los 3 elementos. La cuestión física, la cuestión psíquica y la cuestión social.
A la física le llama soma, a lo psíquico psique y a lo social ethos. Vamos a empezar por la primera. Él menciona que el desarrollo casi siempre se va contrapunteando con la influencia que va ejerciendo nuestra realidad social sobre nosotros y que de alguna manera esto nos va predeterminando y nos vuelve vulnerables, ¿no?, a todos estos hechos sociales. Y casi siempre llega a nosotros lo que se conoce y él denomina como una crisis de identidad, que es el conflicto inevitable que acompaña el crecimiento del sentido de identidad. O sea, para él la crisis es necesaria para poder dar un salto. Ay, creo que se perdió, permítanme. Ahí está. ¿Cómo lo explica Erikson? Él dice, y parte, ¿no?, de lo que otros autores ya hemos trabajado, que en el yo se establece la identidad. Esta identidad es la parte poderosa e independiente de nuestra personalidad y ejerce o se ejerce un impacto en el dominio del medio ambiente. Esto nos va a permitir pensar en el establecimiento y en el logro de metas. Entonces, sumado, ¿qué conforma la identidad? El sentido interno de quiénes somos, que nos hace totalmente diferentes y únicos. El sentido de continuidad en el tiempo. Y algo que es muy importante para todos nosotros, que es el sentimiento de integridad. Todos estos unidos dan como resultado lo que nosotros entendemos como identidad. ¿Qué tenemos que considerar de esta aportación de Erik Erikson? Que es indiscutible que la identidad se construye en la interacción con los otros, que es una definición socialmente construida del ser y que en la definición son centrales la mismidad, o sea, el sentido de quién somos, de quiénes somos, que tenemos un espacio temporal y que otros reconozcan nuestra existencia. La identidad, por lo tanto, es subjetiva y que tiene un gran componente emocional. Si nosotros centramos estos 4 factores que presenta Erikson, entonces podemos decir que la identidad desarrolla nuestra historia y todos construimos nuestras historias de vida. ¿Qué sucede? Que lo más importante es que cuando nos convertimos en adultos, debemos tomar el control de esa historia. Debemos de tener muy claras las respuestas a estas 3 preguntas en la adultez. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo adulto? ¿Y cuáles son los temas unificadores de mi vida? Fíjense qué interesante. Podemos hacer como una pequeña autorreflexión en este momento. Si yo les preguntara, ¿no?, respóndanme quiénes son. ¿Cuál es su lugar en este mundo? ¿Y qué temas son los unificadores en sus vidas? Bueno, hay un proceso, una serie de procesos que según Erikson nos ayudan a hacer esta constitución y son los procesos de socialización. ¿Qué entendemos por socializar? Porque ahora hasta en las fiestas socializamos, ¿no? Eso se dice. Bueno, los procesos de socialización se entienden
como la instancia en que los sujetos son absorbidos, según Erikson, por la cultura en la que vivimos, en la que nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco, la esposa de José Emilio Pacheco. Y nacemos con una variedad de repertorios, así, ¿no? O sea, si nos abrieran así desde niños, ¿qué variedades tenemos como personas? Muchísimas, psicológicas, morales, culturales, físicas, técnicas. O sea, es amplísimo el repertorio del ser humano. Pero luego son restringidos, limitados y hasta reprimidos conforme a los comportamientos culturales nos dominan. ¿Sí? Entonces, somos una variedad muy interesante, pero la sociedad nos limita. Eso es lo que dice él. Los procesos de socialización en los sujetos son entendidos como un tipo de aprendizaje, porque nos adaptamos a diversas circunstancias a lo largo de nuestras vidas, a muchísimas circunstancias. Y nos podemos adaptar, fíjense, a imágenes, a criterios estéticos, a valores, a ritos. O sea, si nos analizamos y analizamos lo que observa Erikson, pues sí somos seres adaptables. Y entonces Erikson dice que es muy importante explicar y entender cómo es que en las etapas del desarrollo del ser humano, cada una sobreviene a otras. Y cada una generan necesidades internas y externas que debemos cumplir o se deben cumplir. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la primera infancia pasamos de la lactancia a la niñez temprana a la etapa de juego. Y es continuo. No sé, lactancia, bebés, 2 años, 3 años, el juego es fundamental y es una cadena de nuestro desarrollo que no observamos cómo se sobrevienen una tras otra. Cada etapa, dice Erikson, es la síntesis más compleja y diferenciada de la anterior, pero tiene que ser reemplazada por la que sigue, por la nueva etapa. Y no siempre queremos, no siempre el ser humano quiere salir. Yo tengo niños de preescolar, por ejemplo, que ya tenían control de esfínteres, que ya no tenían su tiempo de sueño, que es normal en los niños maternales, pero si los ven cercanos, ya no quieren salir, ya se quieren regresar a esa etapa. Cada crisis al saltar esta etapa nos debe llevar a desenlaces exitosos porque nos lleva a nuevos desarrollos. Sin embargo, dice Erikson, hay etapas que se viven de manera negativa y nos lleva a un estancamiento. Ese estancamiento se deriva en enfermedades físicas o psicológicas, es lo que dice Erikson. Este tiempo de crisis que les comento, crisis de identidad, se siente cuando no se ha desarrollado un sentido de identidad sólido y entramos en un proceso de desesperación y de confusión. Eso es lo que él denomina como crisis de identidad. Esta parte en donde no sabemos hacia dónde vamos y queremos salir y a veces huyendo. Aquí presento este cuadro donde resumo, porque bueno, para ver toda la propuesta de Erikson, pues como les digo de cada autor, nos podemos llevar todo el módulo, ¿no? Pero aquí resumo cuáles son para él o según él estas principales etapas. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leerlas, por favor. ¿Estás por aquí, Alejandro Tlapanco? ¿Podrías ayudarme a leer las etapas? Solamente las etapas, de manera vertical, por favor.
Etapa uno, buenos días, perdón. Buenos días. Etapa uno, 12 meses. Segunda etapa de 1 a 3 años. Tercera etapa de 4 a 5 años. Cuarta etapa de 6 a 12 años. Quinta etapa, pubertad y adolescencia. Sexta etapa, juventud adulta. Séptima etapa, edad adulta. Y octava etapa, madurez. Ok, tú mismo, por favor. Si se fijan al lado derecho de su pantalla, ¿no? Dentro de cada etapa, Erickson va a ir desarrollando cada uno de los elementos que son significativos a los 12 meses, a los 3 años, a los 5 años. Él habla específicamente de que cada etapa sucede un conflicto psicosocial y que posiblemente la relación más significativa es la que lo desencadena. Si vamos hacia el área positiva, nos va a permitir desarrollarnos, ¿no? En alguna situación, en alguna habilidad, y que nos permite más adelante desarrollar lo que él habla o menciona como modalidades psicosociales. Por favor, ¿me puedes ayudar con las 3 primeras etapas? La lectura ya sería horizontal, por favor. Sí. En conflictos sería confianza en contra de desconfianza. Madre, la relación significativa. La virtud psicosocial sería esperanza y fe. Y la modalidad psicosocial, coger y dar una respuesta. Bueno, él menciona, por ejemplo, que justo en esta etapa, en el primer año de vida, es muy importante para el futuro desarrollo, para la siguiente etapa. Y hay una relación que en la normalidad la da y es la madre, que es la confianza o, del otro extremo, la desconfianza. En la medida de que se desarrolle como se da en los supuestos, la relación significativa con la madre en esta etapa da esperanza y fe. Y que nosotros asumimos cómo dar esas respuestas. Aquí estoy en una actividad que se llama Día de la Familia. Estoy viendo a mis chicos de preescolar muy cercanos a estas etapas, cómo se están desenvolviendo con sus padres en este momento y cómo los veo acá en el día a día desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y es muy interesante que si nos volvemos o nos vamos hacia esta tendencia de Erickson, ver este tipo de relaciones. Hay madres que les da un terror dejarlos solos, subir, bajar, y de respuestas de los niños en este ambiente ya social es el temor. Y hay quien dice, viva la vida, adelante, haz lo que quieras, y no les quiero decir, no hay límites, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, rememorando un poco esta cuestión de Erickson. No me voy a atender en todas, voy a dejar que continúe la lectura hasta la tercera etapa. Gracias, adelante. Segunda etapa, conflicto psicosocial, autonomía contra duda, relación significativa madre y padre, virtud psicosocial, voluntad y determinación, modalidad psicosocial, mantener y dejar ir. Y tercera. Tercera, conflicto psicosocial, iniciativa en contra de culpa, relación significativa familia, virtud psicosocial, propósito y finalidad, modalidad psicosocial, ir más allá, jugar. Y podemos seguir, ¿no? Todas las etapas que va él mencionando. Muchas gracias, Alejandro. Y vamos viendo las relaciones significativas en la segunda columna. Entre los 6 y 12 años es la escuela ya y los vecinos, los cercanos. Hacia la pubertad y adolescencia, la relación significativa son los grupos a los que pertenecen y los roles que se dan. Ya hacia la juventud adulta,
amigos y colegas, ¿no? Ya muy cercano a lo que sería, y en algunos casos desde antes, el trabajo. Ya en la edad adulta plena como tal, hogar y trabajo. Y en la etapa de la madurez, ¿no? La parte similar, ¿no? Los humanos como yo y los que forman parte de tu rol, ¿no? Estoy hablando de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Y en la última etapa de la madurez, por ejemplo, así como revisamos la primera, fíjense cuáles son los conflictos. La integridad versus la desesperación. Y que una de las virtudes de esta etapa sería la sabiduría. ¿Cuáles serían estas modalidades de análisis psicosocial? El ser a través de lo que fuimos y el enfrentar el no ser y lo que ya no seremos, por ejemplo, ¿no? A partir de esta clasificación, que hace Erikson, bueno, vamos explicando cada una de estas etapas. Voy a hacer lo más breve posible. Si hay alguna duda, me interrumpen, ¿de acuerdo? Vimos la parte teórica, pero solamente voy a retomar algunas partes. Por ejemplo, en la etapa que decíamos del año y medio, la figura maternal viene siendo pues muy significativa porque permite tener esperanza, confianza en el ser humano que se va a desarrollar. Sin embargo, puede haber cierta necesidad de apartarse y esta susceptibilidad de apartarse puede tener o puede generar miedo, descontrol y justo lo contrario, desconfianza. Él habla en cada una de las etapas de un orden cósmico, de una forma, una vía en la que esto puede tener cierta orientación. Él dice que esta etapa, el orden cósmico, lo da la religión. De los 3 hasta los 6 años, pues la relación básica es la familia. Hay un prototipo donde nos van mostrando cuáles son los ideales de hombre, de mujer, de estatus, y podemos tener a partir de esos prototipos iniciativa como un propósito de vida, o al contrario, si estos prototipos no son los que a nosotros nos llegan a satisfacer socialmente hablando y los tenemos que aceptar, pues viene un sentimiento de culpa. De los 6 a los 12 años, aquí se maneja mucho la cuestión de la competencia y fíjense que en ese orden de la competencia, el otro extremo es no sentirnos adaptados y sentirnos inferiores. Y se da en una etapa que para nosotros formativamente es fundamental. Es la etapa de la educación básica, primaria. Hoy en día veremos qué es lo que está sucediendo en estas etapas que incluso desencadenan problemas de interacción. Erikson decía que, por ejemplo, es muy interesante la etapa de la adolescencia porque empieza a haber otro grupo de personas, compañeros externos a la familia, que nos van a dar modelos diferentes de liderazgo, una visión totalmente externa. Y es aquí donde empieza a formarse la identidad. Sin embargo, cuando no hay identidad, cuando este grupo no me satisface o no me siento integrado, hay una cadena de falta de identidad, confusión de roles y que no hay una aceptación social que se puede ver reflejado en la etapa de la juventud en un aislamiento, en la posibilidad de no querer compromisos, de eludirlos, y infidelidad no solamente relacionado con la pareja, ¿no? Allá no ser fiel a mis principios, aquel orden cósmico, ¿no? Que las religiones pueden proporcionar. Y en cambio, si se da en este patrón natural, se puede fomentar el amor y lo podemos ver reflejado en patrones de cooperación y una competencia que ahora le llaman sana.
Ya podemos irnos hacia la etapa de los adultos plenos, ¿no? Y bueno, pues ahí obviamente se sobresale el cuidado, la formación de nuevas familias, hablar de cómo sostener un hogar, la división del trabajo, preocuparnos ya por otras generaciones, por hijos, ¿no? Pero que el otro extremo, que si lo vemos, venimos viendo y se carga desde la edad infantil, la adolescencia, la juventud, pues puede haber una sensación, situación de estancamiento, de rechazo de los demás. Y miren la etapa que Erikson, en cuanto a edades, menciona, entre los 40 y 60 años. Y concluye él mencionando que al final tenemos o el lado de la sabiduría, ¿no? Ese tiempo que ejemplificaba él con una persona de 70 años o más, que al mirarse al espejo de una persona alegre, sabia, hábil y que vive y aprovecha la vida lo mejor que puede. Fíjense, esta sería la etapa más plena según Erikson. Sin embargo, hoy sabemos que se puede llegar a esta etapa, según él, en una estancia de desesperación o desesperanza, ¿no? Y quiero decirles que nuestro país, en este momento, siglo XXI, y ustedes observenlo, hoy hagan el ejercicio, mañana, este fin de semana, si salen a la calle, nuestra sociedad mexicana es una sociedad de adultos mayores. Así se los dejo el día de hoy. Observen, pongan el punto de enfoque en su atención en nuestra sociedad hoy en día. Hoy. Erikson menciona en una frase que a mí me parece muy interesante. La vida sigue un proceso y la vida no es para siempre. Entenderlo es desarrollarse. Él resumía, ¿no?, esta parte de la falta de desarrollo ideal en este aprendizaje. La vida va, ahí estamos, somos un sistema. La vida hoy está, mañana no lo sabemos. Si entendiéramos esa fase, todos quisiéramos entrar en la etapa de desarrollo y no quedarnos atorados. Esta frase, esta forma de referenciar las etapas de la vida y su desarrollo, parece que son gran enseñanza y aportación de su teoría. Voy a empezar a ver a Erich Fromm. Les digo que los Erikson son muy interesantes. ¿Qué dice Erich Fromm? ¿No? Él es psicoanalista, él es humanista. Fíjense que Erich Fromm también es un viejo conocido que vive ya en el siglo XX, que algunos de nosotros ya vivimos o nacimos en el siglo XX. Y dice Erich Fromm, el ser humano tiene dos orientaciones, tener y ser. Tener implica adquirir y poseer cosas, incluso personas. Se centra en la experiencia del ser, de intercambiar, comprometerse, compartir con los demás. Y hoy en día, en el siglo XXI, Erich Fromm nos preguntaría qué está sucediendo con esta parte tan individualista que los medios masivos de comunicación nos están llevando, ¿no? Que incluso ahora, y no estoy en contra, es algo fabuloso. Tengo una amiga que está presentando estos robots que hacen muchas cosas, ¿no? Que hasta pueden fungir como compañías de enfermos, de adultos mayores, o porque quieras tenerlo, ¿no? Pero si somos sociales por naturaleza, ¿qué está sucediendo con el tener? Bueno, la biografía de este autor es extensísima. Él nace en 1900. Él nace en una familia muy especial. Es hijo único, judío. Su familia era comerciante
Uh-huh. Su mamá, en especial, fue madre soltera, ¿no? Y se conoció en un inicio como Krause, después Rosa, cuando se casa con otra persona, y le permiten, le abren la puerta a Fromm para poder hacer estudios en otros espacios. Y fíjense que él estudió, de origen es sociólogo, psicólogo posteriormente y después filósofo. Esto permite desarrollar de manera muy interesante su propuesta. Él, más o menos en las décadas de los 40, finales de los 40, inicio de los 50, se traslada a la Ciudad de México y da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina. Y daba el curso de los candidatos a psicólogos en el área de psicoanálisis, ¿no? Algunos, imagínense, habrán tenido la experiencia de que fuera su maestro en la década de los 50. Sin embargo, su mujer, su esposa, muere en el año 52, se vuelve a casar 2 años después, y esto hace un cambio en su vida, genera un cambio en su vida. Todavía hacia la década de los 60 en México, inaugura el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Pero a partir de esa época empieza a tener problemas de salud y en 1967 termina todos los compromisos que tenía en nuestro país y se retira de diversas actividades, no solamente en el orden psicológico, sino también incluso político. Le da un infarto en 1968 y su actividad se centra más bien en la investigación, ya no en la formación de nuevos psicólogos, y fallece en 1980. A diferencia de su compañero que vimos hace un momento de Erikson, él resalta mucho la parte social, ¿no? De la personalidad, sí, la física, la psíquica, pero él va a centrarse en la parte social. Y él dice que el carácter de las personas tiene un origen, tiene una orientación, 2 orientaciones, que puede ser no productiva o puede ser productiva. En ambos casos, él describe cómo se formaría en la personalidad del ser humano el carácter, desde receptivo, explotador, retentivo, mercantil, necrofílico, y por el otro lado, un carácter productivo tendría una actividad en otra tendencia. Eso es lo que vamos a ir revisando. Él va a hablar de diferentes síndromes. Ahorita ya no anoten tanto, simplemente voy a dar la introducción para que ustedes, si revisan la información que dejo hoy en la plataforma, más o menos me entiendan, y lo voy a explicar la siguiente semana. Viene para él algo que denomina síndrome, que nos lleva o a una decadencia destructiva, a un área de crecimiento productivo. Y él va a centrar sus primeros estudios en esto que le llama productividad, cómo el ser humano utiliza sus fuerzas y cómo hay un área muy interesante que lo puede desarrollar o desarrolla su personalidad. El conocimiento, el cuidado, el respeto, la responsabilidad, cuyo centro es el amor. Y él va a definir diferentes tipos de amor, desde fraternal hasta erótico, desde el amor a Dios hasta el maternal y el amor a nosotros mismos. Y lo va a relacionar con las necesidades humanas. Y hasta aquí le voy a dejar en el caso de Erich Fromm, porque es muy interesante ver cómo a partir de estas necesidades él menciona cómo el ser humano comienza a tener identidad y sentido de pertenencia, y de ahí desarrolla su personalidad. Pero sí, como llegué ya en este momento hasta aquí, solamente les doy la introducción para que sepan ustedes que esta información completita está en la plataforma,
pero no la he explicado. Y tenía yo propuesto una actividad comparativa entre los dos teóricos. Entonces, esa actividad ya no la voy a proponer para la semana. Voy a hacer una actividad solamente de trabajo con Erik Erikson, solamente. ¿En qué va a consistir nuestra actividad de esta semana? Les voy a colocar un caso muy sencillo y ustedes van a identificar en ese caso algunos de estos procesos que menciona Erik Erikson que se dan en el desarrollo del ser humano. En eso va a consistir. No voy a hacer la parte comparativa que quería por esta cuestión de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo la grabación, les dejo el PowerPoint, aunque esté Eric Fromm y no lo hayamos revisado, y voy a cambiar la actividad solamente relacionada con lo que trabajamos de Erik Erikson. ¿De acuerdo? Esa es la modificación que voy a hacer para que ustedes sepan. Revisen la plataforma. Les quiero decir que ya está al día, están grabaciones, están actividades y las actividades están abiertas hasta el próximo 22 de octubre, las pasadas. Hasta ahí tienen la fecha para poderlas integrar. ¿De acuerdo? Ya tengo en este momento la señal de Zoom de Innova y va a ser mucho más rápido que estén las grabaciones a diferencia de las clases pasadas. Y también les quiero avisar que vamos a poder hacer la próxima semana un pequeño ejercicio de salas para grupos pequeños y hacer un trabajo de 10 minutos con ustedes como equipo. Esto también es una novedad y es algo importante y que me da mucha alegría poderla trabajar con este Zoom que tenemos de Innova. Les deseo excelente jornada y ahora sí nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana y un poquito antes, como siempre, en la otra asignatura. Excelente día, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.